les voy a mostrar primero sería como anteproyecto, es decir, todavía no habíamos definido nada de gráfica, sino que es como más el espíritu de lo que queríamos generar en el público y como la propuesta de lo que iba a ser el museo de la ciudad de Buenos Aires para los distintos públicos. Y hay una anécdota con esto porque esta presentación la armó uno de mis compañeros de equipo, que se llama Gonzalo, y era el no video, porque tenía todo el potencial para hacer un video, pero no lo hicimos video y quedó como una presentación y era como el no video. Así que bueno, básicamente es mostrar un poco como los valores y conceptos de lo que nosotros queríamos generar para el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Y, a ver, bueno, lo voy a leer porque acá, imagínense una música piola y como una voz así como emotiva o épica, que diga una nueva visión, mira, cuenta, habla de mí, de vos, es potente, moderno, que incluye, activo, descubre, sueña, en grande y en pequeño, acerca distintas generaciones y sobre todo es parte de nosotros y de nosotros. Porque todo es historia, todo es mukba. Y ahí viene como los aplausos y la emoción. Bien. Entonces, como les contaba, esto era la promesa, ¿no? Anteproyecto. Y ahora les muestro lo que es la presentación propiamente dicha. Y ahí sumo, mientras vos vas compartiendo la pantalla, esta presentación nos la hicieron este grupo de 5 o 6 alumnos al resto del taller que estábamos trabajando en otra instancia del curso, y nos iban mostrando toda su investigación y terminaron con ese video que nunca fue video, pero que estaba interesante ver cuál era la promesa que se estaba gestando. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Agus, tendrías que sacar el cartelito que dice Meet Google está compartiendo tu pantalla. Eso. ocultar. Bien, gracias. No, de Genial. nada. Bueno, entonces, diseño de identidad, Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchos nombres, no importa. Introducción. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba Sole al principio, que este fue un trabajo de extensión de cátedra. Habíamos trabajado en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires toda la cátedra, más o menos en junio, julio, y después se hizo esta nueva propuesta, pero mientras el resto de nuestros compañeros estaban trabajando creo que era el Centro Cultural Néstor Kirchner, un grupo de alumnos, entre los que estaba yo, estábamos trabajando en este trabajo de extensión que era también la identidad visual del Museo de Buenos Aires, pero casi un 95% comitente real, porque de hecho trabajábamos también con una diseñadora, que no me acuerdo de qué estaba el nombre acá, con Elena, que Elena Augauch. exacto. Elena era la coordinadora del museo, entonces, bueno, ella nos visitaba todos los lunes y hacíamos como el repaso de lo que habíamos investigado, de para dónde queríamos ir, le contábamos como nuestra propuesta. Y
bueno, todo eso. Esto es un poco lo que les contaba recién. Y bueno, Mukba. Primero, o sea, ¿por dónde arrancamos? Claramente, pura investigación. Fue una etapa muy larga de investigación, la verdad es que le metimos un montón en ese sentido. Un montón en entender lo que era el museo y también en buscar museos de otros lugares, de otros países y entender cómo se comunicaban. Entonces, habíamos empezado a ver que había como un cambio de paradigma en lo que era tradicionalmente un museo, que por lo general uno en su mente lo piensa como que es un edificio o como una especie de palacio, algo medio intocable, que tiene una colección, que tiene un tesoro muy importante, y que después, por otro lado, es como que está la comunidad y esa experiencia, ¿no? Es como tenés la colección, el mediador, que es el museo, y la comunidad. Es como, bueno, ¿qué pasa con la comunidad y la colección? Ahí es donde los museos tienen que proponer. Entonces teníamos como esta visión de lo que era una colección o un tesoro, de lo que era un edificio, un palacio, un hito arquitectónico, y lo que es la comunidad o la experiencia que se quiere generar. En este cambio de paradigma, lo que nosotros veíamos es que hay como un desplazamiento de lo tangible a lo intangible, es decir, de lo material a lo que es propiamente dicho, hacia lo simbólico, o sea, lo que quiere contar ese tesoro o lo que tiene para decir, de la información también a la experiencia. O sea, como que con todo este cambio de paradigma es hacia donde nosotros queríamos apuntar también. Porque antes era como, ok, lo tangible, la obra de arte o lo material, y esa obra de arte me tiene información que yo puedo leer o me brinda información. Pero bueno, quizás ir como un poco más allá, a lo intangible de esa obra de arte, qué es lo simbólico de esa obra de arte y qué experiencia me genera a mí verla o consumirla. Entonces, la relevancia de la producción de lazos de identidad entre la institución y sus públicos es como algo muy importante. Y justamente, bueno, Andrés Roldán, que es director del Parque Explora Medellín, dijo esto, que es: lo que espero es que mi museo se haya transformado en un recuerdo relevante en la vida de las personas. Nos parecía como una frase sumamente importante, porque también nosotros con esto del MUCBA queríamos generar eso, un recuerdo en los visitantes. Entonces, ¿cuál sería como el nuevo paradigma? Bueno, el juego entre la identidad y la experiencia que se genera. Que básicamente sería el branding más diseño, ¿no? Después, bueno, pasamos también a qué son los museos de la ciudad, entender un poco ese paradigma, porque no es lo mismo un museo de arte que un museo de la ciudad. Muestra distintas cosas. Entonces, empezamos a ver como museos de otras ciudades, a ver qué proponían, qué hacían. Así fue como, esto es un recorte muy pequeñito de lo que vimos, pero la verdad es que vimos un montón de museos. Estaba el Museo de Historia de Cracovia, creo que es, que bueno, ya tiene como una impronta bastante particular con el nazismo. El Museo de Ámsterdam, el Museo de la Ciudad de Nueva York y el Museo de Londres. Como eran 4 propuestas bastante diferentes, pero que cada una tenía bien en claro qué era lo que quería generar en su público, a dónde apuntaba, qué era lo que quería mostrar, cuál era la experiencia que quería generar. Y en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires estaba faltando un poco eso. Entonces, ¿qué hacen los museos de la ciudad en general? Recuperan y conservan el patrimonio de su ciudad, ya sea colección de objetos, hábitos y experiencias. Esto es de todos los años. Entonces es como un juntadero de objetos en algún punto. Comparten el acervo con los habitantes, aportan una mirada propia, reflexión, información, y construyen un texto sobre la identidad de la ciudad. Por lo general,
lo ideal sería que cualquier extranjero que visite Buenos Aires pueda visitar el Museo de la Ciudad y como que pueda entender un montón de cosas de nuestra comunidad o llevarse como, bueno, Buenos Aires es esto, no sé, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba con este museo de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, recupera y conserva el patrimonio, sí, hay una colección de objetos y hábitos, pero después como que los otros puntos estaba como un poco ahí, más o menos. No había como una construcción de un texto sobre la ciudad o una mirada tan propia generada. Después, bueno, pasamos a lo que es el Museo de la Ciudad de Buenos Aires propiamente dicho. Veíamos que, bueno, la identidad original del museo estaba muy asociada a su creador, no me acuerdo el nombre ahora. Estaba como, como un seguimiento del modelo de museos de la ciudad. Tiene esto de la acumulación de objetos que les decía. Está esta dialéctica del valor-disvalor, como el valor de los objetos, pero que en realidad no valen nada monetario, ¿no? Y también esta idea de antimuseo, en una época de museos más clásicos. Como que siempre fue el Museo de la Ciudad de Buenos Aires un poco antimuseo. Y sí, lo que tenía es como una alta creatividad y humor muy característicos sobre las muestras que solían hacer. Entonces, la idea también es, ¿qué es lo que veíamos? Que el visitante, tratar de integrar al visitante a este paseo en el casco histórico, ya que el museo está dentro del casco histórico de Buenos Aires. Nos encontramos con que había un desmembramiento del edificio, porque más adelante van a ver que el Museo de la Ciudad de Buenos Aires no es, o sea, está compuesto por varios edificios históricos, entonces se hace un poco difícil. Está esto de, bueno, sí, la heterogeneidad que tiene y de la cantidad de objetos que tiene, abismal, y este disvalor de la colección del que hablábamos, que son muchos objetos, pero que no tienen un valor generado. Las propuestas de exhibición veíamos que eran de bajo impacto, y bueno, uno de los grandes problemas es que claramente había muchísima limitación en el presupuesto. Entonces es como que tampoco podíamos hacer cosas demasiado locas. Eso fue como un pantallazo de, bueno, esta es la situación, ¿no? Entonces empezamos a identificar un poco puntualmente los problemas, ¿no? Uno era esto, la escasa llegada. O sea, nadie conocía cuál era el museo de la ciudad. Mucha gente quizás pasaba por enfrente de la puerta, pero no tenían ni la más pálida idea de que era un museo. Entonces, ¿qué pasa? Al museo llega poca gente y a quienes llega no produce un impacto significativo. Es poco percibido, es poco reconocido, poco entendido. Es como, bueno, es algo que no termino de entender para dónde va. El visitante no tiene en claro qué debe llevarse de la experiencia. O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Tengo que reflexionar? Se supone que me tenía que emocionar. Bueno, eso era un poco lo que nosotros veíamos. Estaba este tema de que ediliciamente está desmembrado. O sea, teníamos como varias partes del museo que no se reconocen como propias. O sea, muchas casas antiguas que nadie sabía que eran parte de un museo. Inclusive la Feria de San Telmo es parte del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Y seguramente nadie lo sabía. Y ahora lo saben. Después, también, otro de los grandes problemas es que tenían una comunicación muy escasa y deficiente, bastante, para esa época no era moderna. Y seguramente pensábamos que el origen de esa baja comunicación, escasa comunicación, venía por el lado del poco presupuesto que tenía asignado. Entonces empieza a pasar esto, que es como un círculo vicioso. Si no tengo presupuesto, no hay una buena comunicación. Entonces no llego a los públicos, entonces no genero impacto. Y como no llego a los públicos y no genero impacto, no me van a dar más presupuesto.
Entonces ahí se completa el círculo vicioso, porque es como, ok, atamos todo con alambre, típico, todos hacemos eso. Y después estaba la parte de que había una identidad no consolidada. Algunos rasgos característicos fuertes que no se lograron consolidar en una identidad institucional reconocible. Está esto del concepto, o jugar con esto del valor-disvalor, con el humor, o sea, con humor transformó en virtud la carencia de una colección relevante, comunicándose a sí mismo como una especie de antimuseo. Y con el cambio de paradigma museístico, el antimuseo también perdió valor. O sea, cuánto podés jugar con el antimuseo y te queda un poco corto. Entonces, el desplazamiento actual del valor hacia el relato, el guión, la experiencia, la identidad, no se constituyó con fuerza todavía en el MDLC, encima de eso, o sea, es Museo de la Ciudad de Buenos Aires, y así lo abreviaban, así de difícil de recordar, MDLC. Ok, esos eran todos los problemas que habíamos detectado. Entonces, ¿cuál fue nuestro diagnóstico? Esto era muy gracioso porque nos habíamos fijado, obviamente, en Google, cuáles eran los comentarios que había sobre el museo. Y había comentarios obviamente, de extranjeros, pero también de gente de acá, y todos coincidían en lo mismo, que no se entendía mucho para dónde iba. Entonces tienen a Dimitris que dice, I'm not sure what this is supposed to be. O sea, no estoy muy seguro de qué se supone que debería ser. No lo sabemos. No, Lucía dice, no me parece la gran cosa como para llamarlo de la ciudad. Y eso que tiene una colección grande. Después Demian decía, se ve que no se esfuerzan mucho, como, ok, tienen cosas, pero no se esfuerzan en mostrarlas. Como que es chiquito, que en 20 minutos lo haces rápido, lo recorres rápido. Matthews decía, quite regular, 2 rooms, all building, o sea, regular, 2 habitaciones, edificio viejo. Y Ariel lo mismo, museo chico, gratis. O sea, como lo único positivo que tenía. Lo hago rápido y es gratis. Bueno, ver este tipo de cosas de qué opina el público está buenísimo porque les puede dar el pie para entender por dónde debería venir la solución o dónde está la falencia más grande, ¿no? Entonces, nuestro diagnóstico, un poquito fuerte quizás, era como, es irrelevante el museo, o sea, tenía todas de perder, es poco conocido, tiene poco valor en las colecciones, es poco atractivo, tiene poca llegada, poca significación, todo poco presupuesto, poco impacto, poco presupuesto. Una cosa lleva a la otra y viceversa, constantemente. Era como un desafío. Entonces, este es el gran círculo vicioso, ¿no? La falta de comunicación, que viene de comunicación de muestras bastante débil, comunicación institucional escasa, sumado a la falta de sentido, que el significado de las muestras es débil y el significado del museo es poco claro, terminamos en irrelevancia completa. Lo mismo, una cosa lleva a la otra. Bajo presupuesto, bajo impacto en el público, va a seguir generando más irrelevancia y voy a seguir teniendo menos presupuesto. Ok, después de ver todo esto, teníamos que dejar en claro cuáles iban a ser los objetivos, porque también pasa eso, que a veces los museos, cuando son trabajos así muy grandes, son muchas las contras o empezás a ver que hay como, bueno, hay que resolver todo esto y empezás a hacer la lista, ¿no? Como to-do list, y es interminable. Para abordar un problema de identidad o de diseño, tenemos que ser estratégicos y como que tenemos que definir un poco cuáles van a ser los objetivos. Y tienen que ser objetivos realistas, objetivos que podamos llegar a resolver. No vamos a poder resolver todo, pero si apuntamos bien a cosas específicas, se pueden hacer grandes cambios desde la identidad. Entonces, algo, no sé, ¿por dónde arrancamos? Modificar significativamente la condición de relevancia, o sea, lograr que el Museo de la Ciudad de Buenos Aires tenga impacto en sus públicos.
Eso como primer abordaje. Mejorar la comunicación en términos de significado. O sea, por lo menos dotarle al museo de un rol relevante y que sea claro para sus públicos. Mejorar la calidad y diseño de las acciones de comunicación mediante un programa de identidad regulado. O sea, generar un sistema conciso. Comunicar la propuesta del museo con claridad e impacto a los potenciales públicos. Unir el sistema de edificios, eso es clave, a través de un sistema de comunicación único y estratégico. Y exhibir a los organismos de gobierno un proyecto y un plan de trabajo sólidos y consistentes. Esto como ambiciosamente para venderlo, ¿no? Porque realmente esto se presentó a los directivos del museo. Así que era una oportunidad de cambio importante. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Básicamente, primero elevar la promesa, ¿no? Una calidad de comunicación que llame la atención y produzca imagen de una institución relevante. Como que nosotros, era muy gracioso esto porque decíamos, ok, no vamos a poder hacer que el museo esté dentro del top 10, pero por lo menos que esté dentro de los 20 museos más significativos de la ciudad. Como que podamos ingresar a ese ranking. Esa era como nuestra meta. Éramos realistas, tampoco no íbamos a hacer el Malva, pero bueno, por lo menos que dentro de los 20 nos nombren, como que estemos ahí presentes. Proponer un museo contemporáneo con signos actuales y atractivos que generen expectativa. Reconocer el carácter efímero de la visita, integrado a otras propuestas en el paseo del casco histórico. Determinación de los públicos relevantes y la expectativa del museo por parte de ellos, y potenciar el acceso al museo desde lo emotivo y lo nostálgico, como apuntar ahí, a ese significado. Bueno, la idea era implementar un proyecto estratégico de branding, identidad visual, comunicación, que permita posicionar el museo para sus públicos, proponiendo un museo actual, contemporáneo y atractivo. Construir un estilo propio para las muestras. Esto era muy importante. Las muestras es como nuestro caballito de batalla para este museo. Con identidad, potencia y con reglas que permitan su consistencia en el tiempo. Bueno, después de todo esto pasamos a la identidad. Entonces, ¿qué íbamos a rescatar del museo? La historia del antimuseo, el humor, el objeto sin valor, pero releído en forma inversa, el acceso emocional, pero también la suma de una lectura crítica. Entonces, la idea era que el visitante ingrese al museo a través de los objetos, pero que ese objeto le toque una fibra emocional, y una vez que entró, nosotros le íbamos a proporcionar la mirada del museo desde una lectura crítica. Esto era como muy importante. La temática del museo es la identidad de la ciudad, los aspectos en común, homogéneos y a la vez diversos, que definen a sus habitantes en su hoy y su conexión con su pasado. Los objetos, relatos, imágenes son interfaces de conexión con las emociones de la comunidad, con su identidad y con las historias de su vida cotidiana. Ahí estaba como el gancho y la clave del proyecto. Bueno, lo que veíamos es que justamente el Museo de la Ciudad de Buenos Aires no tenía una marca muy contemporánea y tampoco el nombre era muy atractivo, o sea, realmente lo abreviaban como MDLC, o sea, difícil de recordar en el público. Y haciendo una rápida investigación de los demás museos, veíamos que tenían un nombre y una marca muy contemporánea, o sea, y que se diga fácil: el Malva, el Bafisi, Mar, Macba, Proa. O sea, tenía que ser algo que se pueda, que te quede grabado en la cabeza por lo menos. Así fue como dijimos, ok, va a ser el MUCBA, Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Es mucho más interesante que MDLC, o sea, por lo menos lo recordás, MUCBA. Como fuimos, como somos, como seremos. Entonces, un poco lo que les venía diciendo, que el abordaje para las exposiciones era muy importante para nosotros. Y
tenía esta pata de acceso emocional, que puede ser desde tocar esa fibra, desde el humor o desde la nostalgia. Después el desarrollo de información, más infográfico, actual, la experiencia simple y contundente. Y el lado B, que era la propuesta crítica de nuestro museo, del MUCBA, y esa reflexión que hacía el museo a través de ese objeto. Por ejemplo, la pelota no se mancha. La historia del fútbol como nunca antes te la contaron. Y sí, al principio uno puede decir, ok, es una exposición de pelotas. O del fútbol argentino. Pero venía la parte crítica. Porque cuando siempre aparece el amarillo es porque es lo crítico. Nuestra idea era que todas las muestras tengan esa crítica de que, o sea, a través de este objeto te toca una fibra desde la nostalgia o desde el humor, pero después cuando vas avanzando en la muestra te vas a encontrar con alguna historia más pesada que tiene que ver con la crítica y como enlazar ese objeto con la historia de nuestro país también, de lo que pasó. Por eso no todos salimos ganando y acá empieza como la parte de la dictadura. Esta era otra muestra que tenía que ver con radios y pasa un poco lo mismo. Entonces empieza siendo algo cómico, empezás a ver como distintas radios, pero también empieza a aparecer la parte amarilla que te está diciendo algo más crítico o te está aportando otra mirada de las radios. Esto tenía que ver con Radio Colonia, que en la época de la dictadura era la única radio que no estaba censurada y te tiraba la posta. Entonces, acá para nosotros era muy importante darle significado a las muestras porque era nuestro caballito de batalla. No había mucho presupuesto y o sea, con lo que había que hacer algo. Y había que generar un texto arriba de los objetos. Entonces empezamos a determinar como distintos tipos de exposiciones, según el nivel de atractivo. Entonces teníamos una expo tipo A, que es de alta atracción, es un tema genérico, vigente, que tenga una ubicación privilegiada en el museo. Una de las partes del museo es la farmacia La Estrella, que está ubicada ahí sobre la calle Defensa, y tiene la parte donde ingresas al museo, tiene todas unas vidrieras que en ese momento no estaban tan bien aprovechadas, entonces para nosotros la vidriera era como el lugar estratégico para comunicar muestras. Entonces por eso como que las expo tipo A estén comunicadas en vidriera, que Sí, tenga Au, amplio... voy a Sí, sumar que las vidrieras en ese momento lo que tenían era como, parecían como, no sé, un viejo local en donde había objetos puestos en esas vidrieras, ¿no? Los objetos tal cual, del museo, las piezas del museo estaban puestas en una vidriera como sí. una tienda vieja. Claro, exacto, bien Sole, era eso, o sea, vos pasabas por esa vidriera y claro, vos veías objetos viejos, entonces decías, ah, es un anticuario, no, o sea, no sabías que era un museo, pero porque no estaba bien pensado cómo mostrar las piezas. Bueno, que la expo tipo A sea convocante, que sea atractiva. La expo tipo B es de atracción media, también es un tema específico, y ya la ubicación es más intermedia con un desarrollo puntual, un poco más normal. Y la expo tipo C ya es de baja atracción, quizás no está comunicada, sino que vas a ingresar a la expo tipo C porque ingresaste a la A o a la B. O sea, como, ok, se hizo el recorrido y te encontraste con la expo tipo C. Entonces va a tener como un espacio más pequeño y va a ser un complemento dentro del recorrido. Eso en cuanto a las decisiones, en cuanto a estratégicas para lo que eran las exposiciones. Después, para el uso del discurso, del lenguaje, era importante, bueno, es importante porque pone de manifiesto la mirada del museo y propone un vínculo de complicidad con la audiencia. Se potencia ese lazo emotivo
Y, o sea, lo hacíamos a través del humor, la ironía, lo local y lo porteño. O sea, íbamos a jugar con esas puntas. Entonces, por ejemplo, acá hay como un pequeño ejemplo de algunas frases. eh, Usar como argentinismos, ¿no? Che, pilcha, macanudo, dale, laburo, pipicucú. Y estos eran como algunos nombres para posibles muestras, ¿no? La pelota no se mancha, que después lo usamos, que Dios nos lo pague, lo que mata es la humedad, o sea, frases muy típicas de nuestras, de- del lunfardo también. Viejos son los trapos, más viejo que la escarapela. Chapado a la antigua, para nada. Bueno, acá ya un poco entrando a lo que es la visualidad, el repertorio de imágenes. O sea, era muy importante el tipo de imágenes que íbamos a usar y el tratamiento que iban a tener, porque tenían que ser los objetos con esa carga emocional, estética, y que genere una conexión emotiva con el público. O sea, como que veas el objeto y digas, oh, ¿te acordás de esos sifones de mi casa? O mi abuelo tenía esos sifones, o no sé, mi abuelo usaba esa radio. Bueno, como generar ahí el gancho. Y después también otro repertorio de imágenes eran las de situaciones de vida cotidiana de un pasado bastante lejano al nuestro. Entonces era como un encuentro así como simpático y medio como descubrimiento. Muchas imágenes así de archivo en blanco y negro. Y después teníamos como sí, como un tercer recurso de imágenes que tengan, donde podíamos rescatar ciertos elementos gráficos del pasado. Y quizás usábamos más como miscelánea o uso decorativo. Por ejemplo, los numeritos de los boletos, algunas comunicaciones de aquellas épocas, jugar con esas, rescatar y resignificar esos pequeños elementos. El uso de color, bueno, como que lo más importante de los colores identitarios eran el blanco y el negro. Después nosotros le decíamos color de realce a un casi magenta y color informativo o el de crítica, que es el amarillo. Y después había colores neutros para ciertas exposiciones que ahora van a ver, que era el gris y el violeta. Bueno, un poco cómo se iban a comportar los distintos textos dentro de las muestras y de las piezas. Otro par de decisiones, que esto tenía que ver con la parte más crítica. Y después, bueno, sí, ahora viene como el sistema de piezas gráficas. Bueno, algo que era re importante, teníamos que generar identidad y que cada edificio se entienda que era parte del museo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el museo está conformado por la Casa de los Altos de Lorriaga, la Casa de Escurra, la Casa de los Altos de la Estrella y la Casa de los Querubines. Y además es parte, o sea, la Feria de San Telmo es parte del Museo de la Ciudad y la Torre de los Ingleses también. Entonces, son como distintos hitos dentro del casco histórico de Buenos Aires que están desparramados y que no se entendían que eran parte de un museo. Entonces era muy importante generar ese sistema de identificación, es decir, la señalética, para que la gente, el público pueda entender que este edificio era parte de un museo. Así fue como empezamos a generar este sistema de banners y en algunos casos usábamos lo que es la fachada, o sea, esta parte son los banners que colgaban y esto es como la parte de la fachada de algunas de las vidrieras que estaban, o sea, que no estaban utilizadas inclusive. También teníamos que, como esto era un proyecto real, no podíamos pintar el edificio y hacernos los locos y si te lo pinto todo de fucsia y le meto un graffiti, no, porque es un edificio histórico y es parte del patrimonio edilicio, no se puede tocar, entonces había que buscar la manera de intervenirlo lo menos posible y que no arruine la estructura. Por eso terminamos haciendo esto de los banners. Esto es como la muestra en planta y después teníamos como los mockups.
bueno, esto era aprovechar la vidriera y ser muchos más persuasivos en la vidriera, o sea, generar algo. No queríamos mostrar, o sea, ya que haya un objeto en exposición, sino a través de la gráfica y de nuestras decisiones, llamar y convocar. Bueno, acá por ejemplo, este creo que era la casa de Lorriaga. Ah, sí, el edificio de Lorriaga. Bueno, ¿dónde iban a estar ubicados los banners? También que tenga obviamente la marca del museo MUCBA y el nombre del edificio. Este también, bueno, acá es como otra vista. El edificio de los querubines. También en vez de estar colgados los banners iban a estar como contensores en la pared. Esta sería la fachada del edificio, es la entrada principal del museo, es esta que está acá, que dice MUCBA la puerta, y esta es una de las vidrieras donde estaban estos objetos puestos como si fuese un anticuario, y en realidad nosotros acá íbamos a aprovechar para vender, persuasiva, o sea, para llamar, para ser persuasivos a las muestras más importantes, por ejemplo, la de la pelota no se mancha. Así es como, bueno, como se vería. Más del edificio La Estrella. Este tiene bastantes fachadas, o sea, tiene mucha fachada, mucha vidriera. Acá, justamente acá está la farmacia La Estrella. Es como que le estamos robando, le estamos robando vidriera a la farmacia, pero bueno, la idea era eso, como denotar bien que todo esto es Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, otras vistas. Bueno, las vidrieras, que para nosotros era muy importante que tenga este contenido MUCBA, que llame, ¿no? Un museo de historias mínimas. Mínimas está tachado, que está como muy pequeño, pero dice grandes historias contadas por pequeñas cosas. Y se asoma un pulpito ahí pequeño. Bueno, macanudo, como jugar con estas imágenes de archivo y frases y argentinismos. Un museo de historia no tradicional. Este es el edificio Escurra, también, para denotar que es parte del museo. En la Torre de los Ingleses también había que señalizarla. Sutilmente tampoco podíamos colgar un banner desde el reloj tapando todo. Y también en la feria, como que haya unos banners que te indican al comienzo y al final de la feria, para que a lo largo del recorrido entiendas que, ok, tipo llamador, acá está el museo MUCBA, vení, defensa Esto era más como al final del recorrido de la feria. Y también habíamos pensado para la gente que va a la feria, que es un potencial visitante del museo, entregarles este folleto, donde te muestre, o sea, acá en esta parte está el mapa y está como, todo este es el recorrido de la feria de San Telmo, y acá están distribuidos los edificios y después, bueno, está más alejado el tema de la Torre de los Ingleses. Pero como que la gente se pueda informar y entienda que la feria es parte del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, dónde está distribuido el museo, un poco de información, obviamente, de contexto y como cuáles son las muestras o qué es lo que tiene para mostrarte el museo. O sea, era una pieza bastante importante de difusión. Después también nuestra idea era como dentro del recorrido de la feria, aprovechar los adoquines y pintarlos y como poner la marca MUCBA. También dentro del paseo histórico queríamos aprovechar ciertos edificios que podían ser puntapié para visitar el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, tomamos la Casa Mínima como ejemplo de recorrido dentro del paseo histórico, y la idea era como colocar un QR en el piso tipo adoquín y que se pueda escanear. Entonces descubrí la historia de este edificio escaneando el código QR, lo escaneabas y ahí te tiraba data del edificio
y estaba firmado por MUCBA. Entonces, bueno, como que vos vas recorriendo, vas escaneando los códigos QR y te encontrás con información que te provee el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Después, bueno, teníamos como el desarrollo de los distintos tipos de exposiciones. Un poco como les mostré anteriormente, la exposición de tipo A, que es una de las más importantes, La pelota no se mancha. Entonces, como que fuimos diseñando y proyectando cómo iban a ser estas muestras, cómo se iban a desarrollar. Entonces acá eran como, bueno, una serie de fotografías, pero después algunas fotografías están de amarillo, entonces es como que recuerden que el amarillo para nosotros era una suerte de alarma o como, ok, acá hay información importante. Bueno, los goles de la historia, aprovechar televisores viejos para mostrar los distintos goles del Mundial. Esta sección es como, bueno, la pared está pintada de amarillo, claramente viene una crítica importante, entonces era todas las tapas de las revistas de ese momento, mostrándote todo lo bueno del Mundial, pero como que vos levantabas y ahí te encontrabas con noticias de lo que realmente estaba pasando. Y bueno, tenía que ver con esto, ¿no? Con no todos salimos ganando. También pensábamos, bueno, una parte donde vos puedas dejar lo que vos pensabas, si querías expresar algo, que la gente pueda ir colgando sus opiniones. Esta era una expo tipo B, más tranquila, que tenía que ver con cámaras, digan whisky. También habíamos hecho una línea de tiempo. Dentro de la línea de tiempo hay partes en amarillo que tienen que ver con alguna crítica. Era un poco la historia de la fotografía, entonces tenía toda una parte bastante histórica y después, bueno, por ejemplo, acá hablábamos de la guerra y los fotógrafos, y esto tenía que ver con la guerra de la Triple Alianza, y el lado crítico era como mostrar el otro, no sé, era una imagen de todos los militares contentos y como el recuerdo victorioso, pero bueno, hubo un montón de niños paraguayos que fueron prisioneros, entonces era como el otro lado del conflicto y mostrar ese lado B del que siempre hablábamos nosotros, como que la fotografía era un testigo de lo que realmente había pasado. Cómo nos imaginábamos que se podían mostrar las distintas cámaras que tiene el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Después otro tipo de exposición B, que es el de las radios. Es esto, arranca con un recorrido bastante histórico también y como poner un poco en contexto. La idea era esto, que cada radio era una década y entonces vos te ponías los auriculares y podías escuchar algo importante de esa década. Ahora no llego a leer muy bien, pero por ejemplo en 1940 es la campaña de Perón, entonces como que lo escuchás a Perón hablando. Y cuando te acercabas a la década del 60, bueno, como que podías escuchar un radioteatro, pero en realidad ahí nosotros ya queríamos como poner un poco el lado B y hablábamos un poco de esto de la censura y lo que fue Radio Colonia, la importancia de Radio Colonia, entonces bueno, como un poco de diseñar una infografía de pared, explicando un poco este lado B de la radio. Y esto es una expo más tipo C, muchísimo más tranquila, que por lo general las exposiciones tipo C ya no tienen una crítica concisa, sino que es como, bueno, te recorriste todo lo anterior y si seguiste vas a llegar hasta acá, entonces es más como informativa. Era de las máquinas de escribir y se llamaba Esas viejas chillonas. Y también pensar un poco cómo íbamos a mostrar los objetos, un poco de archivo de imágenes, de fotografías, pero no había
parte crítica. Algo también que teníamos que desarrollar era las redes sociales y la página web, que no estaba muy bien desarrollada, y era importante porque no nos olvidemos que había poco presupuesto, entonces no había presupuesto para afiches. Así que, si se dieron cuenta, hasta ahora no vieron ningún afiche en vía pública porque no lo había, pero sí teníamos como la posibilidad de usar las vidrieras como convocatoria más persuasiva, y después teníamos que apuntar mucho a lo que es redes sociales. Bueno, revestir las redes sociales del museo era muy importante. Hacer convocatorias por newsletter. Este era para una posible exposición que se llame Trapitos al Sol, y lo que estábamos pidiendo ahí era si la gente tenía trajes de baño de muchas décadas atrás, que la podían donar al museo y como que sean parte de una exposición. Algo también que teníamos como la posibilidad de explotar dentro del museo era un shop, que te lleves un recuerdo. Actualmente el museo creo que no tiene, en esa época creo que no tenía, y creo que ahora tampoco, pero no te puedes llevar nada de recuerdo. Entonces era algo importante que pudiéramos generar merchandising. Y bueno, apuntar muchísimo a estas imágenes, rescatar estos símbolos, estos muy icónicos para nosotros. Más merchandising, tazas. O sea, tenés que tener, o sea, que te genere eso, que vos digas, quiero esta taza, quiero la taza con el número 5, quiero estas almohadas, quiero la almohada de Topollillo. Teníamos que generar eso en el público. Bueno, la bolsa también era como un canal bastante importante y una oportunidad para difundir el museo. Estos eran como prohibiciones que existían. No se podía escupir en el suelo, era una orden municipal. Y otra parte dentro del museo, específicamente en la Casa de Lorriaga, tiene una terraza. Y nosotros veíamos la posibilidad de generar un bar en la terraza. La idea era eso, un bar en la terraza. Entonces acá se creó un subsistema dentro de todo lo que fue el museo, específicamente para lo que iba a ser el bar de la terraza en Lorriaga. Entonces aparecen estos personajes, estas palomitas, que van a ver que es parte de este subsistema. También jugábamos con el... Bueno, acá nos imaginábamos cómo podía llegar a ser la terraza, y jugábamos con estas baldosas típicas que todos alguna vez tuvimos en nuestras casas. Bueno, un poco de lo que nos imaginábamos para el bar. El menú, bueno, piezas, estas lechuzas graciosas, palomas. Y este es otro subsistema que tiene que ver con la Torre de los Ingleses. Se puede subir a la torre y, además de tener una vista de la ciudad, hay una pequeña sala de exposición. Entonces nos imaginábamos que sea como una exposición de arte, que puedas ir hasta la Torre de los Ingleses y que puedas ingresar. Ay, no, acá. Entonces, bueno, nos imaginábamos más una exposición de fotografías, de pinturas, de artistas argentinos, y que te puedas llevar este tipo de piezas más postales que tenían que ver con este recorrido un poco más chico, pero que sigue hablando de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y creo que ahí llegué, al fin. Terminé. Bueno, espectacular presentación, gracias Agus.
No, de nada. Ahí íbamos, yo iba viendo los comentarios de todos, muy divertidos. Es un gran proyecto, súper interesante. No se implementó al 100%, hubo cosas que se fueron implementando. Nosotros cuando fuimos a presentarlo al director del museo, tuvimos que ir a presentarlo ahí, y nada, las veces que hemos pasado por San Telmo y de repente ves una vidriera y decís, ¡ay, hay algo que se está poniendo en acción! Y eso está Algo bueno. tomaron, claro. Claro, algo de todo lo que prefiguramos tomaron. Pero bueno, después siempre hay algún tipo de burocracias internas entre museos, gobiernos y demás. Así que, bueno, ahí fue nuestro aporte a este museo. Súper interesante el proyecto. Obviamente si lo ven dicen, listo, nunca voy a poder hacer esto. Tengan paciencia que todavía falta mucho para diciembre. No, Sí lo van a poder hacer. nosotros también creíamos, como cuando nos dijeron que éramos parte de este proyecto de extensión de cátedra, tipo, fue como, wow, no sé, no lo veo posible. E inclusive fue un grupo que armaron los docentes. Entonces, fue una mezcla de alumnos y me tocó trabajar con compañeros que no había trabajado en todo el año. Nos encontramos 6 personas, integrantes del equipo, y fue como, ok, tenemos que sacar esto adelante. No nos podíamos pelear, boludeces no. O sea, teníamos que concentrarnos y sacar el proyecto adelante. Por eso, nada, mi recomendación es buscar muchísimos referentes, ver muchísimos museos, ver cómo son las muestras, cómo comunican esos museos. Bueno, algo clave más allá de la investigación, mucho intercambio entre el equipo. Nosotros éramos un grupo de 6 personas, éramos más por lo general que ustedes, y fue como muy importante dividirse las tareas y generar como, tiene que haber un líder que nos vaya marcando el tiempo. Me acuerdo que en ese entonces había sido un chico y una chica que justo eran pareja, entonces nos lideraban un poco ellos. Y después nos fuimos dividiendo un poco las tareas, sobre todo en la parte de investigación, como que cada uno vaya viendo bien un museo. Después, obviamente, una persona se encargaba de que todas las imágenes tengan el mismo filtro, que todo pase por la misma curaduría. Otros nos encargábamos de pensar las muestras, de, bueno, cómo va a ser la muestra, cómo va a ser el contenido de la muestra, cómo se va a llamar la muestra, qué objetos vamos a mostrar en la muestra y cuál va a ser el lado crítico, el lado B. Bueno, eso no lo hicieron todos, lo hicimos algunos. También hubo una persona que era mucho más capa haciendo mockups y se encargó de toda la señalética de los edificios, porque, bueno, le salía y estaba como recopado con eso. Otros se encargaron de montar las muestras, de armar todo lo que era las vidrieras. Pero sí había una persona que, bueno, después también nos dividimos, obviamente, bueno, la parte más editorial o lo que eran las redes sociales, pero después siempre había una persona, un integrante que hacía como la mirada de todo y revisaba y chequeaba el finish de todas las piezas, que las tipografías estén bien, que los colores estén bien, que todo tenga que ver con las decisiones gráficas que habíamos tomado. Pero bueno, eso un poco, no sé, los tips que les puedo decir. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Ya que la tienen. En vivo y en directo. Hola, buenas noches. Te quería consultar, Agustina, si dentro de lo que mencionabas de los pocos recursos que tenían, ¿no? Si se podían tomar recursos como por ejemplo en el recursos humanos y coordinar con ellos en lo que respecta a un recorrido para cerrar todas las diferentes locaciones de
de lo que era el museo. No sé si les permitían hacer eso, ¿no? O por ahí no se les ocurrió de cerrar un circuito y denominarlo circuito del Museo MUCBA, y como para cerrar un poco y ayudar también a esas baldosas a los adoquines tan interesantes que mostrarte, y no profesionales del turismo, como para ayudar a esa comunicación y cerrar un poco mejor todo. Es una muy buena idea, César. Pues, hubiese estado buenísimo poder incluir. Sí, en ese momento por cuestión de presupuesto no había para... No podíamos hacer afiches, imagínense. Pero creo que te referías como a que haya alguien que te lleve en el recorrido, ¿no? De las distintas casas. Eso, ¿no? Como que que te vaya Sí, llevando a un guía. claro, como un guía, porque vi una campaña publicitaria de que la resolvieron de esa manera porque estaba como muy suelta en otro trabajo, pero era más que todo publicitario, y entonces contrataron a un personal que se tratara de resolver ese problema de que los puntos hacían a esa publicidad o campaña publicitaria estaban muy lejos, entonces pusieron como una Claro. camioneta, o esperaban a gente en un lugar como el Obelisco y los llevaba a cada punto, haciéndolos como un servicio más, ¿no? Sí, 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 te entiendo completamente. No podíamos contemplarlo en la propuesta porque no iba a ser algo viable. Pero lo que vos estás diciendo, por ejemplo, lo de los colectivos, me acuerdo que cuando se hicieron las propuestas de cada grupo de toda de todo el taller, había propuestas de plotear colectivos que te lleven al MUCBA, al Museo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, pero como que específicamente en nuestro caso no era algo que íbamos a poder implementar o venderles a los directivos del museo. Bien, bien, entiendo. Gracias por la respuesta. Una cosa que, perdón, no sé si alguien quería hacer una pregunta, pero me mando, Agus, que me parece que quedó como muy explícito recién, es esto de la investigación que hicieron, ¿no? Cómo eso hizo el cimiento para que todo el proyecto después está como asentado en eso, ¿no? Como tiene bases sólidas por la investigación y como esa profundidad que le dieron. Como le pusieron muchas ganas a encontrar los problemas, a identificar los problemas, y después a partir de eso como que propusieron la solución. Me parece que eso está bueno, como que se vio ahora todo como un camino lógico que empieza desde ahí, de entender, de meterse en el museo. No sé si querés sumar algo vos, Agus, de esa parte de investigación, pero me pareció como clave. No, sí, tal cual lo que estabas marcando, Nahue. O sea, fue re importante la parte de investigación y como dar con ese diagnóstico también y entender cuáles eran los objetivos que íbamos a poder abordar, porque es un poco lo que les decía, o sea, no se puede resolver todo, pero si son estratégicos en cuáles son esos objetivos, se pueden hacer grandes cambios. O sea, imagínense que nosotros ya estábamos encarando el proyecto sabiendo que no había mucho presupuesto y no podíamos hacer cosas re locas, pero, por ejemplo, las vidrieras era un canal re importante para desarrollar en nuestra propuesta de museo. Y también era re importante que cada edificio se pueda identificar, por eso la señalética. Y también, como que lo más importante, que para mí es el caballito de batalla, era pensar esas muestras. No daba lo mismo tirar cualquier objeto y armar una muestra sin sentido. O sea, no parece, pero quizás lo expliqué muy rápido, no sé. Pero todas las muestras están muy pensadas. O sea, realmente desde el recorrido y lo que se quería generar, y cuando también decidimos en un momento cuando nos sentamos obviamente todos, con los docentes también, como, bueno, ¿y las muestras qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser lo que va a comunicar el museo? ¿Qué es eso que va a generar el museo? Alguna lectura tiene que hacer, nos decía Diego, me acuerdo. ¿Qué va a decir ese museo? Y era como, no sé, ¿qué puede decir? Bueno,
Y ahí, bueno, obviamente investigando y viendo qué hacían otros museos del mundo, de la ciudad del mundo, empezar a ver eso, como bueno, se puede hacer una lectura sobre esos objetos y brindar cierta más allá de brindar información de, no sé, la época en que se usaba ese objeto, para qué se usaba, qué se hacía y que quede todo en un chiste, podíamos construir un texto con mayor significado, que en este caso era esto de la crítica y ese lado B. No quiere decir ahora que todos los museos van a tener un lado B y una crítica, pero bueno, si la propuesta que ustedes quieren generar lo amerita, es un abordaje, es un camino posible. Se pueden generar muchísimas cosas. Pero bueno, en ese momento a nosotros nos sirvió generar este tipo de textos o de simbolismos, de relacionar parte de la historia argentina con estos objetos. Para que no quede solo en una muestra de pelotas. Una muestra de... Porque cuando nosotros fuimos al museo como alumnos, y sí, estaba bueno el museo, pero era como, mirá qué lindas las cámaras, y estaban ahí, y no me decía nada la cámara, ¿me entendés? Entonces es como, está bueno cuando algo te dice otra cosa, te toca una fibra, te está dando algo, o sea, te llevas algo, por lo menos entras al museo, claro el discurso, como dice Guillermo, te llevas algo, o sea, piensen en eso, que tienen la posibilidad de generar en sus propuestas que la gente se lleve algo de sus museos. O sea, pónganse en ese problema. Como, ¿qué se va a llevar la gente? Además, también piensen cómo pudieron darle vida a los objetos, ¿no? Aunque el objeto era algo chiquitito, feo, viejo, no sé qué, se armaban plotters en toda la pared, se armaba una línea de tiempo con distintas fotografías, con distintas cámaras, con lo que fuera, pero le daban mucho más valor que el objeto en sí, ¿sí? Por ser un objeto viejo, no estaba en una vitrina vieja, sino que había una resignificación. Era parte de la propuesta de identidad de todo el sistema. Así que muy interesante. Seguro después les pasamos el link de esta charla por si quieren volver a ver todo el proyecto, que está bueno. Y bueno, seguiremos con las preguntas en la comisión. Ahora vamos a trabajar hasta las 9:30, tienen tiempo para trabajar en el equipo, ¿sí? Los equipos del museo van a trabajar en sus mirós, los que ya tienen asignados, haciendo un repaso de toda esta investigación que vienen haciendo. Algunos más, algunos menos, ¿sí? Es importante ponerse las pilas con eso, repasar lo investigado y hacer un poco los primeros diagnósticos que mostró Agus, ¿sí? Cuando yo voy repasando y voy hablando con mi equipo y exponiendo y contando lo que fui investigando, se van llegando a conclusiones, se van llegando a definiciones. Y eso los va a ayudar a armar, escribir lo que su museo debe ser para la gente, ¿sí? Un texto, algo, escribir esas promesas, ese video que no fue video que empezó a mostrar Agus al principio, pero esas grandes promesas, esas grandes definiciones de cómo va a ser el museo de ustedes, ¿sí? No el que les tocó, si es viejo, si está cerrado, no sé qué, el museo que ustedes empiecen a imaginar. Van a poder pensar o plasmar estas posibles soluciones a estos problemas. Para escribir eso tengo que definir, entender cuáles son los problemas, ¿sí? O sea que es el momento de laburo en el equipo, de ver lo que investigaron, ver si les falta investigación, ¿sí?